Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Ojalá hoy escuchéis la palabra de Dios y no endurezcáis tu corazón. Que de verdad la escuchen, pero la escuchen para reflexionar en ella. No escuchar por dejar que, pues ya la escuché, ya que. Pero no, es para que reflexione sobre la palabra de Dios y tenga entendido de que la palabra de Dios siempre tiene un llamado de atención para nuestras vidas. Anoche, por ejemplo, reflexioné mucho sobre la historia de ayer, la de Susana, donde Susana iba a ser apedreada por dos sinvergüenzas jueces que la calumniaron. Y como eran jueces, entonces dijeron, tenemos autoridad y poder para matarla si no accede a nuestras pretensiones. Y de verdad, si no hubiera sido porque Dios intervino a través de ese profeta, que a partir de ahí es cuando él se forma, seguramente que la hubieran apedreado y la hubieran matado. Pero Dios intervino haciendo justicia a través de Daniel, y Daniel descubrió la verdad, y quienes fueron asesinados y matados y ajusticiados fueron esos dos jueces injustos que por dárselas de vivo terminaron muertos. Esa historia fue muy bonita en el día de ayer y nos deja una gran reflexión, o dos reflexiones. La primera que nos dejó es que quien confía en Dios y permanece en Dios, Dios no lo separa, sino que le hace justicia y lo ampara. Y así decía el Salmo. Y la segunda, que toda persona que hace el mal, que obra el mal, que obra en iniquidad, no se queda sin castigo. Aquí en esta vida o en la otra será castigado. Y estos dos jueces injustos fueron castigados y apedreados. Bueno, vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, segunda de Samuel 7, 4, 5, 12, 14, 16. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lucas 1, 32. En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán. Ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Será él quien construya una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Me gusta esta frase que es el final. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Hasta tengo un secretario acá que dice, Padre mío, Padre mío. Eso mantiene nombrando al Padre para todos lados. Eso es una cosa impresionante. Por ahí me está mirando el padre, el secretario. Padre mío, Padre mío. Pero bueno, aquí dice que Dios es Padre. Pero él dice de esta manera: yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Pero de verdad tenemos que analizarlo desde ese punto de vista. Realmente Dios es Padre para mí. Y si es Padre para mí, entonces ¿por qué no le obedezco? ¿Por qué no le obedezco si es Padre para mí? Y dice la última parte. Póngale que va la última parte. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Y esa es una de las alianzas que Dios hizo con David. Dios pactó con David y Dios no le falló a David. Creó una casa para siempre, la casa de David. Y también le suscitó un vástago, que fue Salomón. Y Salomón es quien le va a construir el templo. Recordemos un poquitico entonces esa primera parte. David le dice a Natán, yo quiero construirle una casa al Señor. No es justo que Dios, dándome tantas riquezas y dándome todo, Él mantenga de tienda en tienda. Cada vez que vayamos a algún sitio hay que levantar la tienda y armársela. No es justo. A mí me parece que Dios merece un templo, algo bien bonito, algo bien hecho. Y entonces viene la respuesta de Dios acá y le dice a Natán: ve y dile a mi hijo, ve y dile a David esto. Así le dice: en aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán: ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré
descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré su reino. Será él quien construya una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Entonces Dios le dice a Natán: vaya y dile a David que le agradezco mucho ese detalle tan bonito, pero que a él no le corresponde construirme un templo. Eso se lo voy a dejar a uno de sus descendencia, y se lo termina dejando a Salomón. Salomón es quien construye la casa de David, el templo, esos templos tan lindos que vemos en el Antiguo Testamento. Ese primer templo, pues que más adelante seguramente lo veremos, es construido por Salomón. Entonces Dios hace ese pacto con David y le dice: vea, su hijo Salomón, para él yo seré el padre y él para mí será un hijo. Vamos a leer el Salmo 88. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo: te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca, mi salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Por eso será que mi secretario pronuncia tanto: Padre mío. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Vamos a leer la segunda lectura, porque hoy estamos celebrando la fiesta a San José, y en términos populachos, pues el día del hombre, pero es una fiesta religiosa dedicada a San José. Hoy es la fiesta a San José. Romanos 4, 13, 16 y 18 al 22. Apoyando en la esperanza, creyó contra toda esperanza. Es una carta que le manda Pablo a los romanos. Hermanos, no por la ley, sino por la justicia de la fe, recibieron a Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero del mundo. Por eso, depende de la fe para que sea según gracia. De este modo, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la que procede de la ley, sino también para la que procede de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Según está escrito: te he constituido padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia de lo que no existe. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se había dicho: así será tu descendencia, por lo cual le fue contado como justicia. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Esta lectura es muy bonita. Voy a recordarles un pedacito aquí. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos. Recordemos brevemente la historia de Abraham. Abraham era un hombre acaudalado. Dios le dijo: sal de esta tierra de paganos, sal de esta tierra idólatra y vete, que yo te voy a escoger una nueva tierra para ti. Y Abraham cogió sus cosas y se fue detrás de una promesa. Creyó en la promesa, se afianzó en que Dios le habló. Y la gente le preguntaba: ¿en serio Dios le habló? Sí, Señor, Dios me habló, pero nosotros no lo hemos escuchado. No importa que usted no me haya escuchado, pero Dios me habló a mí. Y si Él me habló, yo obedezco. Y entonces así Abraham se va. Dice aquí que Dios le hizo una promesa: te haré. Oiga la promesa tan terrible. Es una promesa terrible y muy bonita. Te haré padre de muchas naciones, de muchos pueblos. Señor, ¿usted me va a ser padre a mí? Si yo soy estéril, si yo no tengo hijos, y Sara tampoco tiene hijos. Bueno, estéril no es la palabra. Si yo no tengo hijos y yo ya estoy en avanzada edad,
Y Sara, mi mujer, ya tiene como 80 años. Y va a ser, sí Señor, es mi promesa. Y él aguardó esa promesa, pero hubo un momento en debilidad. Y ahí fue cuando nació, ay, ¿por qué se me metió Ezequiel? No, Ezequiel no es. Y ahí es donde nació, que Sara también se burló y dijo, ¿cómo yo puedo dar hijo a tan avanzada, voy a dar a luz a un hijo si ya ni siquiera tengo flujos de sangre ni nada de esas cosas? Ya se secó mi vientre y todas las cosas. Y Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y de verdad, pasado el tiempo, le dio un hijo, Isaac. Y así Dios cumple su promesa de que Abraham iba a ser padre de muchos pueblos. Y la descendencia de Isaac llega hasta nuestros días hoy día. Y por eso Dios habla y pacta con David, con Abraham. ¿Y por qué le llama el padre de la fe? Porque hubo un momento en que Dios lo puso a prueba y le dijo, sacrifícame a tu hijo único, Isaac, sacrifícamelo. Y Abraham, a pesar de que le dolió mucho lo que le pidió Dios, no dudó y le iba a sacrificar a su hijo. Hizo una pila, un altar, amarró a su niño allí en el altar, levantó la daga, el cuchillo y lo iba a matar, porque así le había dicho Dios que lo sacrificara. Pero Dios vio que Abraham de verdad era un hombre de fe y pactó con él y le dijo, detén tu mano, que ahora sé que temes al Señor. Ahora veo que tú realmente amas y temes al Señor. Y por eso es llamado el Padre de la Fe. Y aquí están hablando de eso. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se había dicho. Así será tu descendencia, por lo cual le fue contado como justicia. Vamos a leer el Evangelio. Mateo 1, 16, 18, 21, 24a. José hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. La generación de Cristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué historia? Esta historia que nosotros de cierta manera conocemos y que hoy se celebra la fiesta San José, no es tan trivial ni tan simple. Es una cosa muy dura, muy difícil. Y es que José había desposado a María. Desposorios quiere decir que eran novios, no que estaban casados. Eran novios, pero ya se habían comprometido. ¿Cómo se comprometían en aquella época? El esposo o José fue donde Ana y el papá, se me olvidó el nombre del papá, y ellos dos entregaron a María como desposorio a José, que sí, ellos estuvieron de acuerdo en que María fuera la mujer de José, y por eso la entregó como en noviazgo. Es que en ese tiempo la cosa era muy difícil. José se marchó y se fue. María, le aparece un ángel, Gabriel, y le dice, María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito será el fruto que vas a tener, que se va a llamar Jesús. Mira a tu prima Isabel, ya tiene 6 meses de gestación, y ella era estéril, y Dios le concedió un hijo. Y María se fue a visitar a Isabel, su prima, y estando allá, estaba en embarazo. Isabel hizo lo suyo, el Espíritu Santo la iluminó y le dijo a María, Isabel, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?
Y ahí María se da a conocer ante Isabel que iba a tener el Mesías. José, luego que viene, se entera que María está en embarazo. ¿Cómo? Pero si yo no tengo nada que ver con ella. María le explica, ustedes conocen esa historia, le explica, un ángel vino y me cubrió con su manto y me dijo que yo iba a tener un niño que va a ser el Mesías por obra del Espíritu Santo y que iba a quedar en embarazo. José no se creyó ese cuento tan bravo. Dijo, no, ¿cómo así? Yo no le creo ese cuento. Pero aquí hay una frase muy bonita que tengo que leérselas a ustedes, muchachos, porque si no ustedes van a decir tan ingenuos como dicen los protestantes. Como dicen los protestantes, una palabra muy dura. Aquí está. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Ah, no, esta no es, es este. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo, no quería difamarla. José, su esposo, era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Él jamás juzgó a María. ¿Cómo? Usted me va a venir a salir que usted está en embarazo, entonces la vamos a apedrear por adúltera, porque usted ya se había comprometido conmigo. Él sabía que si él la difamaba o la mataban, hubieran matado a María a pedradas. Pero como él dice la palabra que él era un hombre justo, dijo, uy no, ¿yo qué voy a hacer? Sufrió mucho, fue y se acostó. Y estando dormido se le aparece un ángel en sueños y le dice, José, no temas tomar a María como tu mujer, pues el niño que espera es por obra del Espíritu Santo. Y mire otra partecita que ustedes no pueden obviar y los protestantes sí la obvian. Los protestantes sí la obvian. Esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús. Y tú le pondrás por nombre Jesús. Ese tú le darás por nombre a Jesús quiere decir que la persona en aquella época, quien le ponía el nombre al niño, era el hombre, era el varón de la casa, el esposo, no era la mujer, era el esposo el que le ponía el nombre a los niños. Por eso el ángel le dice, y tú le pondrás por nombre Jesús, dándole a entender, venga, ese niño que María va a tener es hijo de Dios, pero usted va a ser el papá, el padre putativo, usted. Y usted, como va a ser el padre putativo, es el que le va a poner el nombre. Cuando la gente le pregunte a usted, todo el mundo se va a creer el cuento que ese hijo es suyo, porque usted fue el que le puso el nombre. Y por eso hemos escuchado unos evangelios por ahí donde dicen, pero ¿de dónde sacó tanta sabiduría? ¿De dónde salió con todos esos milagros? ¿Este no es el hijo de María y de José el carpintero? Porque todo mundo se enteró de que José era el papá de ese niño, era el papá. Entonces José, cuando se entera esto de este ángel, yo le voy a poner el nombre, o sea que realmente va a ser mi hijo adoptivo, putativo, ese es mi hijo, entonces yo le pongo el nombre. Y por eso José se echó para atrás de repudiarla, aunque él no la quería repudiar. Él quería era irse en secreto, dijo, la abandono y que todo el mundo diga, no, mira, la embarazó y se echó a perder y así ella no es culpable. Pero apenas tomó esa decisión, el ángel le dijo, no señor, ¿usted para dónde va a ir? No señor, tome a María por su mujer. Realmente ella va a tener un niño, está en embarazo, pero ese niño no es de una persona que le haya sido infiel, no, es que Dios la escogió en gracia y de ella vendrá el Mesías. Y por eso se puso a hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones José y se dijo, ¿cómo?
yo voy a ser el papá de mi Señor, el Mesías, el que venimos esperando hace 700 años. Yo voy a ser el papá y yo soy descendencia de David. Por eso es que en el primer cuento, en el primer relato, vimos que Dios hace pacto con David, la casa de David, y por eso la descendencia del Mesías es la de José, es la del rey David, y llega hasta José 14 generaciones después, 14, porque luego vamos a ver un evangelio donde se cuentan 14 generaciones, 14 hasta tal y 14 hasta Jesús. Entonces José termina aceptando ser el papá del Mesías porque él vio que ganaba haciéndolo. Y hoy reconocemos a José como un hombre prudente, sencillo, callado. No conocemos que José haya dicho muchas cosas, él no dijo más nada, sencillamente obedeció los designios de Dios. Y aquí está escrito: dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. ¿Qué hizo José? Obedecer. ¿Le habló el ángel del Señor? Sí. ¿Qué le dijo? No temas por tomar como esposa o como tu mujer a María, y ella dará a luz un niño que será dado por el Espíritu Santo y cuyo nombre tú le vas a poner José. Y él dijo: yo voy a ser el papá del Mesías. Y se despertó y fue y tomó a María por su mujer, y ahí ustedes conocen esa historia. Bonita la historia, ¿cierto? ¿Y cómo podíamos concretar todo esto? Que Dios habla y el siervo escucha y obedece. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.